Esta universidad, como una universidad Nobel, una universidad nacida en los tiempos digitales plenamente, dio la oportunidad, en mi caso, de poder dar una mirada, si se quiere decir, desde otro costado, desde otro enfoque de las tecnologías digitales. O sea, de alguna forma me permite... ¿Se escucha bien? Porque escucho a veces el retorno como que vuelve y a veces no. Bueno, no, y en esa mirada que nos permitió, de alguna forma tiene que ver con entender estos puentes con la cultura digital y con el lenguaje audiovisual como digamos, más presentes, más universales, habitan más este tiempo. Entonces, bueno, desde ese costado se nos propuso empezar a trabajar, a armar un espacio de desarrollo. En este momento, bueno, un poco decía el compañero, estoy coordinando esta especialización docente que tiene que ver con tecnologías digitales y también, bueno, trabajando en distintos proyectos de investigación y también de extensión con la comunidad que van forjando ese devenir, que van forjando, dándole sentido a tratar de primero comprender esta relación que estamos teniendo con estos elementos, con estas múltiples pantallas, pero también a dialogar con esa juventud que yo entiendo que no es la juventud que yo fui, no es el joven que yo fui en su momento. Esta juventud, de alguna forma, habita otro mundo, un mundo expandido, un mundo enriquecido y un mundo complejizado a la vez por las tecnologías digitales. Entonces, también dentro del marco de trabajo, después lo vamos a ver un cachito, tratamos de entrar en diálogo, comprender, ver cómo es ese episteme, ver cómo se construye ese conocimiento, cómo se comparte ese conocimiento, donde está altamente en diálogo con los elementos, con sus pantallas, con sus prótesis. Entonces, bueno, ese es un poco el camino que quería llevarlos hoy, pero en el cual me tomé el atrevimiento de algunas cosas, las voy a pasar por alto, las voy a decir muy poco, porque me gustaría, ya que los otros compañeros explicaron algunas cosas, me gustaría también entrar en diálogo con esas realidades, con esos temas que han explicado los otros compañeros. Bueno, esto es un poco el contexto que estamos hoy, lo sabemos, esto se viene hablando, se viene trabajando, el pasaje de una sociedad industrial a otro tipo de sociedad, donde el conocimiento, digamos, se valoriza, ese intelecto general empieza a tener, que hablaba Marx, empieza a tener hoy, ser parte muy presente del PBI de los países más desarrollados. El informacionismo entra como el paradigma tecnológico, definido desde esa sociedad red que habla Castells y que muy bien la ha definido. Bueno, ese mundo donde pasa esto. O sea, ¿qué nos permitió tener lo digital? O sea, la posibilidad de digitalizar cosas. Nos permitió tener una versión numérica de cosas que existen, de cosas tangibles, y también crear cosas que no tienen correlación con el mundo físico, que son las cosas digitales puras. Y si es numérico, es manipulable, entre comillas, por una máquina, por un procesador. Entonces esa conjunción de poder tener versiones de lo tangible, paralelas, copias, manipulables de forma automática por esos algoritmos, nos ha traído de a poco a este escenario en el cual estamos parados. Pero en el fondo es eso. Y es difícil a veces de percibir sus efectos porque estas cosas ocurren en un plano que no está sobre el territorio físico puntual o que no es tangible, sino en ese ciberespacio, en ese espacio, como diría Pierre Levy, de lo posible, de lo potencial. Y en el medio de todo esto está nuestra institución escuela, que es la institución que nos ha traído hasta este presente, que nos ha permitido este desarrollo, que ha permitido que el hombre haya construido este mundo, pero de alguna forma la sociedad empieza a percibir y también empieza a reclamar una suerte de sincronización de la institución con el presente que habitamos. Y en ese medio nos desarrollamos, en ese medio estamos y en ese medio tratamos de crecer
porque si de alguna forma definimos, o sea, desde mi perspectiva defino lo que es la educación, es lo que permite que otro pueda ser, es acompañar a que otro sea, es acompañar, como diría el amigo Freire, ya que está presente Brasil acá, es acompañar de alguna forma a que otro pueda leer el mundo y que también, redoblando la apuesta, lo puede intervenir. Entonces, en ese sentido, en ese marco de trabajo, es donde nos gusta trabajar con los elementos tecnológicos, entender los elementos tecnológicos para que otros puedan expresarse, para que otros puedan crear, para que otros puedan leer el mundo. Bueno, cuando en su momento, año 2013, empezamos a trabajar en el espacio que nos dio la universidad para desarrollar estos proyectos, era un momento interesante, era un momento donde Conectar Igualdad se estaba desarrollando, donde esa entrega masiva de tecnología estaba llegando a los terrenos más recónditos, más alejados del país, donde de alguna forma interpelaba a la escuela esas cosas raras, esas máquinas, esas conexiones de red. Pero también había una temática que tenía que ver con, un poco el compañero Romero, creo que hoy planteaba una foto donde estaba en una librería, un estante de librería donde Scolari ubicaría su libro. Y esa foto donde había toda literatura que tenía que ver con una suerte de pesimismo, era un poco una metáfora de también con lo educativo, porque mucho en su momento tenía que ver con hay que usarla, ¿y para qué? No, hay que usarla. Y hay que aprender a usar los programas, y hay que aprender a usar el software. Pero ¿cuál es el sentido? No sé, hay que usarlo y hay que usarlo. Entonces, de alguna forma, se estaba generando, no digo en todos lados, la realidad es compleja, tiene matices, pero empezó a haber un sentido instrumental, como lo plantea Morozov en el libro que estaba arriba a la derecha. Había un sentido de, si se quiere decir, hasta de ingenuidad, de solucionismo tecnológico. Y la tecnología, yendo por ese costado, por ese lado, sabemos que es una herramienta, digamos, que termina siendo una zanahoria educativa, que permitía fotos que tenían que ver con la supuesta nueva modernidad y no con la formación del individuo, más específicamente o más centradamente. Entonces, bueno, empezamos a ver preocupaciones desde nuestra universidad, de nuestro equipo, que tenían que ver con un mundo de interactuante o interactuado, si se quiere decir, en las puntas, con lo que planteaba Manuel Castel, aquellos que pueden, digamos, tener un grado de dominio de las herramientas sobre aquellos que son, entre comillas, dominados por las herramientas, como decía Ivan Illich en un libro hermoso de los años 70, ahora se me olvidó, La convivencialidad, creo que se llamaba, donde hablaba de la relación del hombre con las máquinas luego del post-sociedad industrial, y planteaba que esa relación tenía que ser el hombre que domina la máquina y no la máquina ser ese engranaje del fordismo, era la oportunidad, decía Ivan Illich. Lo recomiendo ese libro porque no es un libro común y es hermoso. Usos pasivos versus usos guionados, y gran parte se resumía en un álbum de figuritas sin fin donde había herramientas y había que utilizarlas. Y también en un mundo comercializado, en un mundo donde lo mercantil ha dominado casi enteramente nuestros espacios, un poco tenía que ver con lo que decía nuestro compañero anterior, que de alguna forma lo común, que es aquello que es de todos y no es de nadie, es aquello que no puede ser comercializado, empieza a ser cada vez más estrecho. La educación también pasó a ser un mercado, pasó a estar en bolsa en algunos lugares del mundo, empresas que dan servicios para educación,
Y esa mercantilización también empezó a usar la tecnología como una meta de, si utilizás esto, sos moderno y estás actualizado en el mundo. Que hoy un poco lo empezamos a ver con los robots y el programar, que anda dando vuelta en mucho mensaje político. O sea, si yo tengo la foto con el robot o tengo la foto con el dron, estoy actualizado y soy el chico de este momento. No sé si se acuerdan, años atrás, había una propaganda de ADSL, de Telefónica, donde en una escuela primaria chicos de guardapolvo hacían la cola para entregarle la tarea a la profesora. Entonces venía un joven, le entregaba unas hojas hechas por una impresora, la profesora le hacía así, venía otro joven, le entregaba otras hojas con una impresora, pero con gráficos a color. Venía el tercer joven y le entregaba un trabajo a mano, escrito, y la propaganda lo mostraba con un traje de hombre de niño de las cavernas y cambiaba el papel por una piedra, digamos, esculpida donde había hecho la tarea. Es un poco ese mensaje donde importa la herramienta más que el sentido de la educación. Bueno, un poco eso es lo que nos preocupaba en su momento, nos preocupa hoy. Bueno, un poco esto lo que decía hoy, el PCI lo entendimos como que fue un significativo avance, fue un fortalecimiento de la educación, pero faltaba ir por más. Pensar menos instrumentalmente, dar mayor sentido pedagógico, centrar un poco más las prácticas al presente. Y bueno, de alguna forma también entender que esas pantallas están para quedarse. Son elementos, son extensiones del hombre. Hoy tienen esta forma, el día de mañana tendrán otra. Cada vez se trabajará más en la interfase, como está preocupado Carlos, y esas interfaces serán más naturales, pero esas pantallas están acá. Entonces ahora es como un poco parte de nosotros como personas que le damos sentido a las cosas y también interpelamos a la industria, ver qué sentido le damos, para dónde las podemos llevar, qué, entre comillas, contrapoder podemos generar y desde qué espacios, también como para definir y redefinir esos usos. Entonces, de alguna forma quisimos trabajar en ese sentido. Y bueno, en un primer momento, esto ya dentro del proyecto de la universidad, construimos una metáfora por el año 2014, que la llamamos Más allá de las pantallas, que es una metáfora que tenía que ver con que esta máquina es opaca, este celular es opaco. ¿Por qué? Porque yo accedo a través de su interfase definida por la industria, pero lo que hay adentro no sé. Con lo que hay adentro solamente puedo crear a través de una interfaz definida y a través de un software definido, pero no puedo expresarme mucho más allá de los caminos que me da la industria, que me da el diseño que existe. Entonces quisimos averiguar si había otras formas de expresarse, de crear con tecnología, de habitar problemas, donde estos cachivaches sean un poquito más transparentes. Esa fue nuestra pregunta inicial, ese fue nuestro leitmotiv que nos guió, que nos llevó. De nuevo. Bueno, y ahí empezamos a buscar autores, empezamos a buscar referentes. Yo empecé una investigación muy fuerte con el doctor Aparici, que me guió mucho en estos temas. Y bueno, lo que sí teníamos en claro era esto. Los modos de circulación de los saberes han cambiado. Y eso es innegable. Jesús Martín Barbero ya lo dijo en su trabajo Saberes Hoy. De alguna forma, ese descentramiento, esa diseminación de los saberes hace que la relación con la escuela cambie, implique algún grado de cambio. Esto está en YouTube, esto está en tal lado, esto lo aprendí de tal lado, esto se lo estoy enseñando a otro en tal lado. O sea, como docentes ya no éramos los dueños, si se quiere decir, de esa dosificación del saber, ni tampoco éramos los dueños de cuáles son los saberes sociales. Los saberes sociales se amplían porque se ha descentrado y diseminado el conocimiento, la circulación del conocimiento. Y ahí en ese momento dijimos, bueno,
queríamos ver qué lugares, qué otros espacios estaban haciendo usos más ricos de las tecnologías por afuera de las instituciones educativas, que ya lo habíamos visto, ya sabíamos el panorama, pero quisimos ver qué otros espacios por afuera de las instituciones estaban haciendo usos superadores, usos ricos, usos críticos, aprendizajes situados con un contexto, con problemáticas propias. Y descubrimos espacios informales de aprendizaje, lo que llama Howard Reinhold, las comunidades de aprendizaje, también llamó en su momento, y el aprendizaje entre pares, el coaprendizaje, y lo descubrimos en algo que se llama labs, o laboratorios de innovación ciudadana, si quieren un nombre concreto, pero tiene otros 15 nombres más. Que después, cuando eso se baja a tierra, se baja en comunidades, esos labs son Makerspace, Hackerspace, Media Lab, Fab Labs. Son distintos nombres de distintos espacios donde hay gente que está colaborando, gente que está escuchándose, gente que está expresando, gente que está creando con tecnología, pero con mucha motivación que tiene que ver de lo propio, de lo colectivo, de su territorio. Y acá es donde engancho mucho con lo que contaba Fernando Irigaray ayer. O sea, de alguna forma, estos labs están ligados a un territorio, están ligados a una problemática, están ligados a un modo de vivir, a un modo de habitar el presente. Y bueno, estos labs, que también un poco empezaban a ponerse de moda en algunos casos, los que más de moda se pusieron fueron el nombre Fab Lab y el nombre Makerspace, porque la mano del mercado llegó a ellos y lo vio como un nicho importante para desarrollarse. Entonces, también empieza esa discusión que teníamos hoy entre creamos algo y que no se apropien de ese algo, o que se apropien hasta un punto, pongamos un límite. Y estos espacios los empecé a trabajar, los conocí allá por el 2014, tuve la suerte de hacer una serie de entrevistas que fueron 30 y pico para un trabajo de investigación sobre distintos de estos espacios de Latinoamérica, en Brasil, México, Ecuador, en Perú y principalmente en España. Un poco como la cuna de, si se quiere decir, de todos estos laboratorios y como el espacio y como el país que tenía y que tiene hoy el laboratorio de innovación ciudadano más significativo, más desarrollado y que es referente en el mundo, que es Media Lab Prado, que es un espacio que depende del Ayuntamiento de Madrid, que es un espacio público donde los ciudadanos se reúnen, debaten, o sea, no es solamente de asamblea vivimos, sino es un espacio propositivo donde los ciudadanos se juntan con el saber académico, por un lado, se juntan con el saber de la experiencia, con el saber profesional, y tratan de habitar problemas, no resolverlos, sino habitar problemas y tratar de buscar puntas de solución a través de lo que llaman ellos mucha escucha, mucha oreja, lo que le dicen mediación, mucha mediación, ese concepto de mediación lo traen del arte, y luego que existe eso, poder expresar en prototipos, ellos nunca dicen damos soluciones, sino lo que damos son prototipos que expresan, por un lado, visibilizan nuestro problema, pero por otro lado, generan una pequeña solución, un germen, una raíz naciente de pequeña solución a problemas, los prototipos. Y bueno, ahí estuve un tiempo trabajando con estos espacios, cohabitando con ellos, viajando por Madrid, porque
Si bien esto ocurre enfrente al Prado, por eso es Medialab Prado, ellos empezaron a hacer toda una experiencia distribuida por los distintos barrios de Madrid, de armar pequeños espacios de diálogo, de debate y de proyecto ciudadano, donde de alguna forma estos laboratorios se constituyan como una suerte de nueva organización pública, pero que no es para la queja, no es para el reclamo, es para evitar problemas y para tratar de pensar juntos soluciones. Bueno, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la educación? Y muchísimo tiene que ver, porque ahí estos espacios hacen uso intensivo de las tecnologías viejas, de las tecnologías nuevas, pero lo hacen no por la tecnología misma, sino la tecnología empieza a habitar sus prototipos, empieza a estar presente en la posibilidad de aportar algo. Bueno, y ahí empecé a estudiar, digamos, y después con el equipo, con el resto del equipo, empezamos a pensar, bueno, ¿qué cosas hay en esos espacios que pueden servir para mejorar, enriquecer, como le gusta decir a una colega mía, Mariana Maggio, para enriquecer las prácticas, para enriquecer la enseñanza, para enriquecer los aprendizajes? Bueno, vimos muchos tipos de aprendizaje, entendimos que todos esos aprendizajes son los que hoy gurúes de la innovación educativa vienen a hablar que hay que trabajar. Y eso los vimos en práctica, ahí adentro, en vivo, con situaciones, problemas, con cosas que los afectan a la gente. O sea, no estaban usando el mantra de la innovación y agarrando el primer elemento que está ligado públicamente con la innovación y tratando de meterlo a presión, sino estaban utilizando naturalmente para sus situaciones estas herramientas. Bueno, aprendimos muchas cosas. No voy a andar leyendo, ya estamos grandes, es tarde, y los compañeros que vienen me van a echar. Pero bueno, aprendimos muchas cosas, y esas cosas las tratamos de poner en práctica desde nuestro espacio, desde la universidad. Y esto sí me quiero centrar. Tuvimos que construir herramientas conceptuales para poder trabajar, para tener un rumbo, poder tener una guía y que esto no sea solo una resignificación de herramientas, sino teníamos que tener conceptos de referencia. Y construimos dos conceptos que al día de hoy nos ayudan mucho, uno que está ligado con una actitud y el otro con una actitud, y que tiene que ver, el primero, con la fluidez digital. Y es yo, para poder utilizar las herramientas tecnológicas para lo que quiero hacer, tengo que ser fluido con ellas. O sea, tengo que tener una relación estrecha, un muy buen conocimiento, tengo que manejarlas. Es como el caballo. Si el caballo se da cuenta que yo soy un mal jinete, ¿para dónde me va a llevar? Para donde quiere él. Si yo soy buen jinete, al caballo lo hago llevar para el lado que quiero ir. Con las herramientas pasa eso mismo. Bueno, y ahí recuperando un concepto del señor Resnick, bueno, esa fluidez, aunque parezca a veces conductista, aunque parezca una cosa, volver al pasado, no, hay que tenerla. Tenemos que, de alguna forma, las herramientas que nos van a servir, tenemos que manejarlas hábilmente. Y la segunda es, tenemos que promover en la enseñanza una actitud hacia los usos efectivos. Y los usos efectivos tienen que ver hacer lo que yo quiero hacer, lo que me interpela, lo que me preocupa, y no lo que otros solamente me dicen que hay que hacer por una cuestión de repetición. O sea, tampoco esto es la libertad educativa, sino de alguna forma una negociación en un ambiente educativo donde esos usos tienen que estar ligados en consonancia con la realidad en donde está esa institución, con los problemas, con las cosas que afectan a esa institución.
Bueno, con estos dos elementos, bueno, tratamos de definir cuál era el marco de trabajo en el que íbamos a hacer intervenciones en escuelas. Bueno, eso lo resumimos después en otro concepto que llamamos hacer digital crítico, pero que tiene que ver con ese hacer con herramientas digitales, pero crítico situado en el territorio, que hable, que dialoga con ese territorio. Volvemos al diálogo, volvemos a la comunicación. Bueno, construimos nuestros elementos teóricos, empezamos a pensar, empezamos a hacer selección de herramientas. Recuerden que yo les dije que consideramos a estas máquinas como opacas, máquinas que solamente las intervenimos por donde nos dicen que tenemos que intervenirlas. Bueno, y lo primero que hicimos, empezamos a ver si hay posibilidad de hacer máquinas transparentes, de trabajar con máquinas transparentes. Y bueno, conseguimos en su momento un proyecto que es de hardware libre, que son esas placas Arduino, que son pequeñas computadoras, hardware libre, o sea, ¿qué significa? Que los planos están en internet y cualquiera que consiga los componentes básicos y sepa soldar y acomodar una plaquita, las puede hacer a esas computadoras. Computadoras de entre 300 y 400 pesos, no sé cuánto está el señor dólar hoy, pero máquinas que pueden ser, digamos, reproducibles, que pueden estar en casi cualquier lado, que nadie es el dueño. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con ese tipo de máquinas? Si pueden en las escuelas trabajarlas, pueden entrar en diálogo con otros temas, otras materias, y si pueden estudiantes y profesores aprender juntos. También nos propusimos eso. Y en el 2015 hicimos un trabajo en una escuela con alrededor de 20 estudiantes y 30 profesores. Hicimos 6, 7 encuentros que duraron 6 meses con mucho trabajo a distancia, donde la universidad adquirió computadoras y material. Hicimos unos primeros encuentros donde le dimos andamiaje y orientaciones de cómo trabajar algunas cosas a los profesores. Y luego le propusimos que hagan pequeños grupos con sus estudiantes y traten de ayudarlos, acompañarlos en lo que hicieron ellos antes con nosotros y tratar de ir a un proyecto final, integrador, donde puedan poner en juego alguna cosa distinta con tecnología que no hicieron hasta el momento. Y así surgieron montones de cosas, desde autitos que dan vuelta, surgieron... muchos eran chicos de técnica, surgieron máquinas que estaban, por ejemplo, esta es una fresa de pie, que estaban en los talleres, que ellos automatizaron con esas pequeñas computadoritas y con sus netbooks Conectar Igualdad las controlaban a esas, digamos, le daban información a esas máquinas, o sea, integraban todo eso. Y de alguna forma empezamos a ver de que era posible abrir el juego hacia el hardware libre, a un hardware que permite expresar, que permita crear, y no tanto esos usos guionados o cerrados que venía hasta el momento el paquete que se llamaba TIC. En 2016 hicimos una segunda experiencia gracias al Banco de la Provincia de Buenos Aires que nos donó dinero para adquirir una serie de impresoras 3D desarmadas. Y lo que propusimos ya es trabajar con 3 escuelas, escuelas técnicas, secundarias, y les propusimos que cada escuela arme su impresora, o sea, la ensamble. Y después de ensamblarla, o sea, construir la máquina. Queríamos ese concepto, no la máquina comprada. La máquina construida, la máquina ensamblada, la máquina mía. Yo sé, desde el primer tornillo hasta el último, cómo lo armé y qué partes tiene, y lo hice yo, como grupo, como colectivo de la escuela. Bueno, trabajamos con eso, trabajamos con 3 escuelas, pero con la consigna de, primero nosotros directamente con 2. Trabajamos con 6 encuentros, en 2 armaron la máquina, y en otros 4 fueron algunos talleres de diseño y de consejos para fabricar cosas, para fabricar elementos tangibles con sus impresoras. Pero después la tarea de ellos fue repetir esas 2 escuelas, lo mismo con la tercera escuela, que no participó.
para observar también nosotros cómo escuelas colaboraban con escuelas. O sea, de alguna forma, horizontalizar el aprendizaje, horizontalizar el conocimiento, o sea, tratar de ver si es posible generar redes de sinergia de enseñanza y de aprendizaje entre escuelas, pero también entre docentes y estudiantes, cada uno con su responsabilidad, pero hoy tanto conocimiento acelerado, cada día más en la fase tecnológica, cada día hace que sea mucho más rápido ese aprendizaje. Entonces, a veces hasta el docente no puede tomar distancia de lo aprendido para la enseñanza. Entonces hay elementos que hay que aprender a trabajar juntos, que hay que aprenderlos juntos, algunas cosas. Bueno, eso es lo que tratamos de investigar, indagar. Bueno, voy cerrando. 2016, volvimos a ir a escuelas, pero esta vez quisimos ya trabajar elementos metodológicos. Quisimos trabajar con cursos, con propuestas concretas, con algunos diseños didácticos concretos. O sea, fuimos afinando la cosa, de las preguntas más grandes, más generales, la cosa más borrosa a una cosa más fina. Bueno, fue un año de mucho trabajo adentro de escuelas. Y bueno, toda esa etapa terminó con 3 libros libres de nuestra editorial universitaria que tienen que ver, que fueron de una escritura colectiva, porque nosotros no es que nos paramos pontificando sobre el conocimiento, sino que aprendimos a la vez de lo que pasaba en esas escuelas, de las experiencias. Uno capaz que le puede aplicar un conocimiento más técnico a la cosa, porque viene de ahí, pero el aprendizaje de cómo trabajar, cómo se trabaja, de cómo ver las cosas, lo aprendimos en las escuelas. Entonces, bueno, ese conocimiento, esto también tiene un correlato con investigaciones, hay una parte de investigación, pero quisimos volcarlo en 3 libros libres, que hoy están disponibles para descargar en nuestra editorial. Y bueno, por ejemplo, este libro lo coescribimos con una docente de la escuela secundaria, que jamás pensó que iba a escribir un libro, que fue un poco la anfitriona en la que nos permitió un diálogo y nos abrieron las puertas y bueno, pero bueno, esa era un poco la idea. Ya en el 2017, algo malo estábamos haciendo, porque vinieron los señores del INET, nos pusieron en el radar, estábamos trabajando con escuelas técnicas, y nos preguntaron qué es eso que están haciendo. Y tuvimos un diálogo interesante, un diálogo donde la política educativa creo que pudo más que la política de votos y pudimos algunas cosas dialogarlas y llegamos de alguna forma a definir desde la universidad en diálogo con el INET el concepto de saberes digitales, o sea, y aplicados al ciclo básico de la escuela técnica. Porque de alguna forma las prácticas de los 3 primeros años de la escuela técnica en la mayoría de los establecimientos siguen ligadas a la sociedad industrial. Tienen que ver con los oficios, tienen que ver con los aprendices. Y de alguna forma lo tecnológico, lo digital, interpela con otros modos de hacer, otros modos de expresarse, otros modos de narrar. Y bueno, un poco de alguna forma nos pidieron asesoramiento y definimos que si bien tiene que existir esa sociedad industrial, tiene que estar presente, esas máquinas, esas prácticas, tienen que dialogar con el presente. Y bueno, de esa forma se incluyó el año pasado a través del Consejo Federal de Educación Técnica unas recomendaciones para una normativa nacional donde hay que promover que haya espacios para la creación, para el desarrollo de lo digital en los 3 primeros años de las escuelas técnicas de todo el país. Y de alguna forma lo digital entra a la escuela. Bueno, seguimos trabajando por el otro lado con escuelas, seguimos trabajando diseñando entornos formativos y metodologías de trabajo. En el 18 seguimos yendo a la escuela porque nos interesaba ese aprendizaje entre pares, profesores que enseñan a profesores, estudiantes que enseñan a profesores, o sea, el descubrir, el explorar juntos, cada uno con sus responsabilidades.
Fuimos ahí, generamos una red de trabajo entre 12 instituciones técnicas, nos reunimos 6 veces a lo largo del año, donamos desde la universidad kit de trabajo, pero lo que quisimos promover fue las ideas de Reinhold, la generación de comunidades de aprendizaje. Y en el 18, bueno, empezamos, pasaron cosas. Y en el 18 nos dimos cuenta que si queríamos seguir trabajando y profundizando en el tema, teníamos que entender la subjetividad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, sus formas de expresarse, sus formas de hacer, sus formas de vivir mediados por tecnología. O sea, ya no solamente alcanza con la lista de habilidades de Scolari. Hay que profundizar y un poco ver cuál es el episteme, cómo esos sujetos comparten conocimiento, crean conocimiento, transmiten, aprenden ya de estas nuevas formas de circulación de los saberes que hablaba Balbero. Y bueno, fuimos a trabajar con una escuela técnica del interior de la provincia de Buenos Aires. En este momento la estamos procesando, hicimos un censo, ya no fue una encuesta porque fue el 93,6% de los estudiantes del ciclo básico, en general tienen entre 12 y 15 años, le aplicamos, tomando el instrumento Scolari Encuesta de su pack de herramientas que hizo para el proyecto internacional Transmedia, adaptamos un poco a nuestra realidad lo que fue el instrumento encuesta. Bueno, le aplicamos esa encuesta que es muy larga, pero bueno, ahí la estamos procesando en este momento y eso es lo que nos va a permitir conocer un poco más esos saberes tecnosociales que los pibes están construyendo, que los pibes portan, y lo que nos interesa es entrar con diálogo. A nosotros los docentes lo que nos interesa es tener un diálogo más fluido, con esas nuevas formas de entender, hacer, vivir, habitar el mundo. Bueno, eso un poco y bueno, y también dio la casualidad de que esa preocupación por explorar los saberes tecnosociales es una preocupación que está pasando en otras universidades, en otros lugares. Y hablando así como estoy hablando, bueno, conocí gente de la Universidad de San Martín, de la Universidad de José C. Paz, que compartíamos esta preocupación por esta episteme, entre comillas, de la juventud. Y bueno, configuramos un observatorio interuniversitario donde de alguna forma hoy nos centramos en esto, nos centramos en esta exploración de los saberes tecnosociales, no para hacer solamente listas de habilidades, sino para tratar de comprender el hacer, las motivaciones, el cómo, el por qué. Y bueno, estamos en eso, en este momento estamos caminando, pero de alguna forma tiene que ver con un poco, lo pongo al final, pero ya voy cortando porque no quiero que se haga muy largo, pero a mí me pegó mucho cuando leí hace 3, 4 años atrás el libro de Michel Serret, Pulgarcita, esta frase, que abre su libro que dice: antes de enseñar algo a alguien, es necesario al menos conocerlo, no el tema, a ese alguien. ¿Quién se presenta hoy en la escuela, en el colegio, en la universidad? Y cuando lo dice alguien con esta referencia, que es el maestro Serret, es una llamada de atención, es un entrecomillado fuerte, una negrita fuerte.